Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy cardiólogo, intensivista e internista y especialista en especies silvestres, medicina de especies silvestres. Este es un tema muy interesante para todos los médicos veterinarios y se llama ¿qué hacer en la primera hora del paciente con compromiso neurológico o neurocrítico? La medicina de cuidado intensivo y cuidado crítico es una medicina que está cogiendo mucho auge en la medicina veterinaria. Lastimosamente, en los congresos y seminarios no tenemos ponentes que nos hablen sobre este tema. Casi siempre vienen los mismos, nos hablan sobre hipertensión arterial, sobre trauma craneoencefálico, pero el manejo del paciente crítico. Podemos conocer mucho sobre enfermedades, mucho sobre pancreatitis, sobre parvovirosis, sobre moquillo, sobre un sinnúmero de patologías en los animales domésticos y en otro tipo de animales. Pero cuando el paciente se nos complica, o se nos muere el paciente o termina en eutanasia. Es muy importante que los congresos médicos veterinarios tengan en cuenta a conferenciantes que nos puedan hablar sobre cuidado crítico, porque ahí es donde se nos muere el paciente, o por muchos termina eutanasiado y se hace la más fácil. ¿Qué hacer en la primera hora del paciente neurocrítico? Es necesario, como en los signos clínicos del paciente, conocer la presión arterial. Porque con la presión arterial nosotros podemos determinar la presión arterial sistólica y la diastólica. La presión arterial sistólica es el golpeteo de la sangre sobre las paredes del corazón. Es el paso de la sangre del corazón a los grandes vasos. Es la oposición que hacen los grandes vasos a la eyección de ese corazón o a ese gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por el volumen latido. Que como los animales tienen diferente peso, el volumen latido también es diferente. Así como en los seres humanos es de 4 a 5.5, 6 litros por minuto, en los animales viene más o menos desde 80 a 140 ml por minuto. Estamos hablando de especies pequeñas. Con la presión arterial diastólica lo que determinamos es cómo están perfundidos los tejidos. Pero si tenemos estas dos presiones arteriales, podemos sacar la presión arterial media, que es la que interesa en el paciente quirúrgico por anestesia y en el paciente crítico. Presión arterial media. ¿Cómo la sacamos? 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido entre 3. La presión arterial media de esa PAN debe ser aproximadamente debe estar por encima de 90 milímetros de mercurio. Hay otro dato importante que hay que conocer, es la presión intracraneal. La presión intracraneal en perros va de 8 a 14, en gatos de 8 a 12, en humanos de 12 a 20 milímetros de mercurio. Y considerando que entre más grande es el contenido, o sea, la cavidad, la bóveda craneana, las presiones se manejan un poco más altas. Con estos dos datos, con la presión arterial media menos la presión intracraneal, debemos de obtener una presión de perfusión cerebral. Esta presión de perfusión cerebral es la madre de las presiones, es el Everest de las presiones, y esta es muy importante tomarla en el paciente neurocrítico. No solamente el paciente. Entonces, ¿cómo tomamos la presión de perfusión cerebral? Es presión arterial media menos la presión intracraneal.
y debe estar aproximadamente entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Si tenemos un paciente con una presión arterial, con una presión arterial media de 70, por ejemplo, y una presión intracraneal, un paciente con un trauma craneoencefálico, por decir algo, vemos un ejemplo de 30, perdón, vamos a tener una presión de perfusión cerebral de 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo elevamos esa presión? ¿Cómo elevamos nosotros esa presión de perfusión cerebral en la cual ya se nos están presentando signos de hipoxia, signos isquémicos, con muerte encefálica? ¿Cómo la elevamos nosotros? Entonces colocamos un vasopresor, una noradrenalina, y si logramos nosotros subir esa presión arterial media a 95 milímetros de mercurio, menos 30 de presión de perfusión cerebral, nos daría una presión de perfusión, menos 30 de presión intracraneal, perdón, nos daría una presión de perfusión cerebral de 65. Y ahí podemos normalizar en cierta medida nuestro paciente. Hay causas primarias y hay causas secundarias de lesiones cerebrales, porque cuando nosotros miramos el paciente crítico, lo que estamos entrando a determinar son los daños cerebrales, tanto por causas primarias como secundarias. Debemos de evaluar el aporte y el consumo de oxígeno a nivel cerebral, debemos de evaluar la presión intracraneal, debemos de evaluar la presión de perfusión cerebral, mirar cuál es el tratamiento adecuado y cuáles son las patologías más comunes en estos pacientes que nos pueden provocar una crisis hipertensiva o una crisis neurológica en dicho paciente. No solamente cuáles son las causas de tipo primario que nos generan lesión cerebral. Las causas de tipo primario que nos generan lesión cerebral en el paciente crítico veterinario están las traumáticas, están las vasculares, están las inflamatorias, están las por compresión y por metabolismo. ¿Cuáles son las causas de tipo traumático? O los de trauma encefalocraneano, un T por ejemplo, un trauma craneoencefálico, o un trauma de accidente callejero, como llamamos nosotros, en donde hay compromiso de la bóveda craneana, en donde hay compromiso no solamente de ese contenido, de continente, sino del contenido que es del tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Las causas primarias, entonces ya podemos pensar en traumatismo craneoencefálico por un accidente, porque un paciente se caiga de su propia altura, por ejemplo, digamos en el caso de humanos, una mascota también le puede suceder, o un grande animal se desplomó y se dio en la cabeza, hizo un trauma craneoencefálico, por heridas cortopulsantes, por heridas por proyectil, por golpes, por heridas tipo conmoción cerebral. Entonces esto nos causa un trauma craneoencefálico. Lo otro son las de tipo isquémico, las de tipo vascular. En las de tipo vascular están las isquémicas, en donde hay trombos, en donde hay trombosis de arterias cerebrales, porque sobre todo embolias cerebrales, en donde coágulos que obstruyen in situ generan trombos que obstruyen a distancia y muchas veces causan lesiones y obstrucciones a nivel de arteria basilar media en el cerebro y causan severas hemorragias con presentación hipodensa a nivel cerebral en la tomografía, y el paciente termina muchas veces falleciendo. Aquí no estamos hablando de morbilidad. En el paciente neurocrítico se habla más de mortalidad, colegas. Entonces estas lesiones estas son las sistémicas de tipo vascular, y hay otras.
Y están las hemorrágicas. Una hemorragia subaranoidea, una hemorragia, un evento cerebrovascular. En las isquémicas está también podemos contar con un hematoma subdural, un hematoma epidural. Los hematomas subdurales se ven en la tomografía cóncavos. Generalmente son hiperdensos porque cuando se agudizan son hiperdensos y son de tejido blanco como el hueso. Y los hematomas epidurales son convexos. Los subdurales cóncavos, los epidurales convexos. En los hematomas subdurales hay agudos y hay crónicos, y hay veces hay crónicos que se agudizan. Entonces, sobre todo esto podemos mirar mucho más adelante en el cuidado del paciente crítico. Antes de continuar, los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones, den like para que el algoritmo de las plataformas llegue a muchas más personas, a muchos más médicos veterinarios. Están las otras lesiones que son inflamatorias, como las neuroinfecciones, las meningoencefalitis, las encefalitis, un absceso cerebral, por ejemplo. Están otro tipo de lesiones que son las por compresión, un tumor a nivel cerebral puede comenzar a comprimir el tejido cerebral y causar aumento de la presión intracraneal con edemas. Y están las otras lesiones primarias que son de tipo metabólico, y las metabólicas encontramos las encefalopatías hepáticas o encefalopatías amoniacales a nivel cerebral. Están el síndrome nefrótico, en donde hay una hiperazoemia con encefalopatías urémicas, con edemas, con proteinuria, con convulsiones. Y están las otras metabólicas que son las hiperglucemias, los desórdenes hiperosmolares, en donde hay compromiso de tipo neurológico en el paciente, muchas veces con convulsiones. En la tomografía del paciente neurocrítico podemos ver diversos tipos, como hablábamos ahora, de hemorragias subdurales, epidurales, ya hablamos de ellas. También podemos ver otro tipo de hemorragias a nivel de los parénquimas cerebrales, con unas imágenes hiperdensas, blancuzcas, y son más que todo producidas por crisis de tipo hipertensivo. También podemos ver unas hemorragias violentas con compromiso de un hemisferio cerebral, muchas veces casi completo. Estas son las causas primarias y producidas muchas veces por daños cerebrovasculares. Y hay otras en donde también hay otro tipo de hemorragias hiperdensas a nivel del tejido cerebral. Estas son las lesiones de tipo primario de un paciente. Un paciente comienza con una hemorragia, por decir algo, epidural, que es cóncava. Luego continúa una hemorragia subdural que es cóncava, localizada en la corteza cerebral. Luego continúa con una hemorragia epidural que es convexa. Se va inflamando el tejido. Aquí ya comienza la causa secundaria. Se va inflamando el tejido y va comenzando a correr va comenzando a desplazar ese edema. Con aumento de la presión intracraneal va comenzando a desplazar el otro hemisferio cerebral. Y entonces cuando desplaza el hemisferio cerebral comienza a aumentar, a haber edemas, a aumentarse la presión intracraneal,
y si no hay una herida abierta por el traumatismo, digámosle en caso de traumatismo, en este caso infecciones por compresión, inflamatorias, metabólicas, y toca entrar a determinar en dónde está este tipo de hemorragia, hacer una cirugía y sacar lo que está ocasionando el aumento de la presión intracraneal, porque el cerebro comienza a herniarse, y cuando el sistema reticular activante, el sistema ganglionar, se hernian a través del agujero magno, ahí game over, el paciente generalmente va a fallecer. Estamos hablando de un paciente neurocrítico, un paciente muy complicado con lesiones cerebrales violentas. Entonces, en la medida en que el paciente, en la medida en que una causa de estas primaria comienza a crear un edema y aumentar la presión intracraneal, la presión de perfusión cerebral también comienza a verse afectada. ¿Cómo comienza a verse afectada? Comienza a disminuir la presión de perfusión cerebral, que debe estar entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Y cuando va disminuyendo la presión de perfusión cerebral, lo que debemos de hacer es colocar vasopresores para aumentar la presión arterial media, aumentarla más todavía, aunque a veces vemos pacientes con presiones arteriales medias de 93, 96 y creemos que el paciente está en buenas condiciones, pero resulta que la presión intracraneal está en 30, por ejemplo, en 40, y una presión arterial media de 90, por ejemplo, menos 40, nos da una presión de perfusión cerebral de 50. ¿Cómo lo aumentamos? Con vasopresores. Esto es lo que hay que hacer en el paciente crítico en la primera hora. Y ya las causas de lesión cerebral secundaria, esas ya tenemos nosotros inherencia o culpabilidad, digámoslo así, si nosotros no sabemos afrontar ese paciente crítico. Las causas primarias es con lo que nos llega el paciente, y la secundaria lo que se nos va creando en el paciente. En la medida en que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, la mayor parte de los pacientes, un 70, un 80% de los pacientes, cuando hacen daños neurológicos, un 80% de los pacientes nos van a fallecer en el transcurso del recorrido de la casa, si no mueren en su hogar, hasta la clínica veterinaria del hospital. Estas lesiones secundarias generalmente tienen que ver con hipoperfusión. Casi siempre todos los daños, más que hipotensión, porque hay pacientes muy chocados, normotensos. Estas lesiones secundarias generalmente tienen que ver con hipoperfusión, ahí es donde el paciente renal también falla. Y estas hipoperfusiones tienen que ver con el oxígeno, la llegada de oxígeno a los tejidos, y la llegada y el gasto cardíaco, que es el volumen latido, que es el volumen latido por la frecuencia cardíaca en un minuto. A veces está afectado el aporte de oxígeno al cerebro, a veces está afectado el gasto cardíaco, y en casos más extremos y más deleterios está afectado ambos, gasto cardíaco y está afectado el oxígeno. Entonces es muy importante que nosotros hablemos en un paciente de estos el lactato, para que miremos el daño tisular y los niveles de hipoxia a los cuales está entrando el paciente en el curso de su enfermedad. También se nos van a dar unos daños o unos desequilibrios ácido-básicos en el paciente, trastornos en coagulación, lesiones por reperfusión, que nos van a causar muchas veces la muerte del paciente. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto para poder ayudarle al paciente a sacarlo adelante. Hay algo que se llama la doctrina de Monroe-Kelly, la doctrina o el teorema de Monroe-Kelly, dos médicos que descubrieron que hay algo que debemos de llamar el continente y el contenido. El continente es la bóveda craneal, que es generalmente rígida, y el contenido, que es el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo, tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y la sangre. El tejido cerebral en un paciente sano ocupa el 80% del contenido dentro de la bóveda craneana, el tejido cerebral. El 10% lo ocupa el volumen de sangre arterial y venosa, y el otro 10% el líquido cefalorraquídeo.
En la medida en que el paciente tiene un trauma o tiene una lesión primaria, que ya recordamos que son por traumatismo, por eventos cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, por inflamación, una neuroinfección, por compresión como un tumor, o metabólicos a nivel renal, hepático y a nivel glucémico, una diabetes, por ejemplo. Una hiperglucemia le pega una patada al endotelio. Eso hace la hiperglucemia, le pega una patada al endotelio, aumenta los niveles de ácido úrico, disminuye los niveles de óxido nítrico, crea una hipertensión, crea trombosis. Los factores de coagulación se ven afectados y crea microangiopatías a nivel de muchos órganos, sobre todo a nivel cerebral, causando daños. En la medida en que el paciente con la lesión primaria va haciendo lesiones de tipo secundario, este paciente, en esa medida, el tejido cerebral el tejido cerebral va aumentando porque está haciendo un edema con un aumento de la presión intracraneal, y va disminuyendo el líquido cefalorraquídeo y va disminuyendo la llegada de sangre al tejido cerebral y el retorno venoso, hasta llegar casi a un 5%, 5% de volumen cerebral, cuando estaban 10, a un 7%, 6% de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo y a un casi un 88, un 90% de tejido cerebral inflamado. El líquido cefalorraquídeo, la función es servir como amortiguador o buffer a nivel cerebral, para que cuando tenga un traumatismo o choque con algún objeto duro, entonces el cerebro no se vea comprometido. Es la función del líquido cefalorraquídeo. Ese es el teorema de Monrod-Kelly. Entonces, ya habíamos hablado que la presión de perfusión cerebral es la sustituta del flujo sanguíneo cerebral. Entonces se requiere medición de la presión intracraneal, de la presión arterial media. O sea, la presión de perfusión cerebral equivale a presión arterial media menos presión intracraneal. La presión de perfusión cerebral normal, debe estar entre 60 y 100 milímetros de mercurio, pero los puristas tratamos de mantenerla entre 60 y 70, porque si la presión intracraneal está baja, causa isquemias, y si está alta también causa lesiones. Entonces siempre hay que tratar de cuidar esto. Cuando la presión de perfusión cerebral, cuando no hay presión de perfusión cerebral, está afectada, el paciente entra en un coma. Los reflejos cerebrales están ausentes y el paciente entra en apnea. Esto es cuando hay muerte del tejido cerebral y hay muerte del encéfalo. Ya habíamos hablado de que cuando el cerebro se trata de herniar, sobre todo sobre el sistema reticular activante y el sistema ganglionar, a través del tentorio magno, agujero magno, el paciente, lo que yo hablaba ahora, el paciente entra en algo que se llama game over, y ese game over no es más que la muerte del paciente. En el manejo del paciente crítico en la primera hora debemos de tener en cuenta mantener un equilibrio en los siguientes factores, y algo que se llama GOS-CAP,
Ghost Cat, ¿sí? Ghost Cat, como el policía centinela o el fantasma centinela. El Ghost se los voy a deletrear: G-H-O-S-T espacio C-A-P. El Ghost, la G es la glucemia. Entonces debemos de permitir niveles de glucemia entre 140 y 180, o sea, mantener el paciente. Generalmente el paciente crítico, hay pacientes críticos que les toma uno la glucemia, y pacientes críticos neurológicos, y son pacientes no diabéticos haciendo unas glucemias de 250, de 300 o hasta más. He conocido pacientes hasta con 800 de glucemia. La verdad que no sé cómo se sostiene un paciente de estos. 536 manejaba mi perrita Sacha, por ejemplo, llegó a manejar en alguna época. Entonces, si la glucemia está elevada o está baja, si está por debajo de 140, causa trastornos cerebrovasculares violentos, y si está elevada, hace algo que se llama la variabilidad de la glucosa. Y esa variabilidad de la glucosa lo que nos indica en el paciente es que es un paciente que está manejando niveles de glucemia altísimos, le pega una patada al endotelio y entra a hacer microangiopatías el paciente, con embolias cerebrales que pueden causar la muerte del paciente si no hacemos una terapia de reperfusión en la primera hora de inicio de los síntomas en el paciente. Y cuando las glucemias están caídas, también se nos presentan algo que se llama daños metabólicos por estrés en el paciente. Entonces hay que vigilar muy bien esto, tratar de mantenerla entre 140 y 180, porque es difícil mantenerla en los niveles normales, pero por lo menos mantenerla hasta ahí. Después de 180 miligramos por decilitro nos comienza a afectar, a hacer daño renal. Después de 200 o 300 nos comienza a acumular fructosamina a nivel de la cámara ocular, y nos hace las cataratas diabéticas en algunos pacientes y en algunas especies. La H, que es la hemoglobina, tratar de mantener una hemoglobina por encima de 8 miligramos por decilitro. Algunos pacientes, algunos más puristas, como el doctor Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista mexicano, pertenezco a la Sociedad de Medicina Intensiva de la cual lidera, y él habla que pues se pueden tener niveles permisivos por encima de 7 miligramos por decilitro. La O, que es el oxígeno. En el oxígeno debemos de tener oxígenos permitidos entre 94 y 98. El paciente neurocrítico debemos de mantenerlo entre 97 y 98 de saturación de oxígeno. La presión arterial de oxígeno aproximadamente mantenerla entre 80 y 120. GHOS, el sodio. Algunos colegas intensivistas hablan de entre 135 y 155 miliequivalentes por litro para mantener un volumen a nivel un volumen cerebral, pero a veces es mejor conservarla entre 145 y 155 miliequivalentes por litro. La T, la temperatura. Mantener un paciente normopirético en lo mayor parte de lo posible. En humanos mantenerlo por debajo de 38, en perros y gatos mantenerla por debajo de 39. El CAP significa confort, y es mantener un paciente en no preexcitación, evitar la excitación cerebral, evitar las convulsiones, evitar el dolor, un área cómoda para él, mantener la cabeza del paciente levantada junto con su espalda a 45 grados para evitar que siga aumentando la presión intracerebral, y manejar algunos fármacos como Propofol de 1 a 2 miligramos, de 1 a 3 miligramos por kilo, lidocaína 1 miligramo por kilo, hidrocloruro de roncuronio de 1 a 1.2 miligramos por kilo.
el paciente, mirar los niveles de gasglo del paciente. Cuando el paciente está con un gasglo por debajo de 8, es mejor entrar a intubar el paciente y colocar oxígeno en un paciente de estos. Oxígeno por tubo endotraqueal. En los demás pacientes podemos colocar mascarillas nasales, torres de oxígeno de alto flujo, etc. CAP, C-A-P. El AP es una sigla en inglés que significa cómo debe estar la presión arterial media. La presión arterial media en un paciente de estos debe estar por encima de 90 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral entre 60 y 70. Y la P, para esto necesitamos un capnógrafo, y la P estamos evaluando la presión de CO2, que debe estar entre 35 y 45 miliequivalentes por litro. Hay muchas cosas para hacer en el paciente crítico, neurológico. Entonces los invito para que vean Sala Emergencias en YouTube, su canal, liderado por su servidor, Juan Carlos Chica Zapata. Soy urgenciólogo intensivista, con orientación en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico. Quienes me necesiten, me encuentro ubicado en la ciudad de Manizales, mi teléfono 311-502-1449. Mi consultorio es Sovida Medicina Veterinaria, y COVES, que es la Sociedad Veterinaria, Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, cuyas siglas en inglés son Colombian Veterinary, Colombian Veterinary Critical Care Society, Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador. Hemos realizado seminarios internacionales y esperamos que podamos continuar con el legado de COVES en cuidado crítico, porque realmente, colegas, necesitamos más tener el conocimiento en cuidado crítico, porque ahí es en donde los pacientes nos entran en falla y nos fallecen. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo quite. También los invito para que vean Sala Emergencias en Facebook. Hasta un próximo quite, y no siendo más, hasta un próximo quite, colegas. Recuerden que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Hasta pronto, chao.